Sean todos bienvenidos a la Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Steven les saluda y estoy muy feliz de estar con ustedes un viernes más. Queremos extender la invitación a todos aquellos que estén interesados en formar parte del club de cine de Horror Hazard, un club donde nos reunimos a ver películas de terror y conversarlas entre nosotros mismos con gustos muy variados y con mucho respeto. Si ustedes quieren pasar a ser parte de este club, nada más tienen que escribir al número que está apareciendo acá en pantalla y es importante que es para mayores de edad. Si usted es mayor de edad y quiere participar, puede escribir el número y mandar sus datos. Ahora vamos a pasar a una sección bastante emotiva donde vamos a recordar a un ícono del horror. Pasemos a la sección del obituario. Dwight Ely Fry fue un actor estadounidense mejor recordado por perpetuar el arquetipo del asistente adulador al servicio de una fuerza malévola. En 1931 inmortalizó a los personajes de Renfield y poco después a Fritz en las películas Drácula y Frankenstein. Otras películas de terror donde apareció fueron The Vampire Bat, The Invisible Man, The Crime of Dr. Crespi y Dead Man Walk. La última película de género de Fry fue Frankenstein Meets the Wolfman de 1943, donde interpretó un pequeño papel como un aldeano llamado Rudy. Poco después, Fry falleció a los 44 años a causa de un ataque cardíaco derivado de una afección que había padecido durante la mayor parte de su vida. Recordamos una de sus frases: «Maestro, no me mates, déjame vivir, castígame, tortúrame, pero déjame vivir. No puedo enfrentar a Dios con todas esas vidas en mi conciencia, toda esa sangre en mis manos». Que el terror de sus películas siga por generaciones. Sean bienvenidos todos otra vez a la sección de criptozoología de Horror Hazard. En esta ocasión, damas y caballeros, nos dirigimos hacia Estados Unidos, donde otra vez los nativos americanos nos tienen varias de sus historias, o una en especial. Hablamos de los Nightcrawlers. Se dice que son criaturas extraterrestres o de otra dimensión, y que según los nativos americanos provienen cerca de la constelación de Orión, en un planeta raro donde supuestamente hay pantano. Los Nightcrawlers se les describen como seres blancos, un poco altos, de dos piernas. Uno de los videos más famosos sobre estas criaturas se tiene registro en California, al sur de California, donde un residente llamado José José filmó con su cámara de seguridad cerca de su casa dos extrañas criaturas de aspecto muy peculiar. Viendo bien el video, las criaturas parecen caminar de una forma bastante torpe, casi como si estuvieran circulando las piernas. Pero uno de los videos más famosos se tomó en el 2011 en un parque nacional en el área de Colorado, en el parque Yosemite, en Estados Unidos, donde se ve en una cámara de seguridad dos criaturas paseándose por el bosque. El video fue tan increíble que tuvo más de 1 millón de reproducciones. Fue tan el boom de eso que los queridísimos amigos de Factor Fake Normal Files fueron a recrear las imágenes y llegaron a la conclusión de que eran reales. ¿Quién lo diría? Pero se dice que los Nightcrawlers son más antiguos aún, ya que se dice que los nativos americanos lo habían escrito jeroglíficos, lo cual es increíble, ya que se dice que no se tenía ninguna certeza hasta que los nativos americanos aparecieron. ¿Qué será lo que se esconde en lo más profundo de los bosques?
¿Será que son los Night Riders seres interdimensionales? ¿Será que acaso estamos ante una invasión nueva de extraterrestres que quieren mezclar nuestro ADN con el de ellos? ¿O será acaso que provienen de una galaxia mucho más lejos que la nuestra? Jamás lo sabremos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Muy buenas noches. Navega por una isla en un viejo tren, mejóralo con el tiempo y úsalo para luchar contra un malvado tren consciente que ha estado aterrorizando tu hogar. Charles tiene hambre, no sea su próxima comida. Damos inicio al tema de la noche titulado Casa de Brujas, pero para desarrollar este tema vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Loisette. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, todo muy bien aquí. Este, y a ver en qué puedo ayudar. Bueno, prácticamente sería como hablar de lo mismo, entonces ahí Ok, vamos. Súper. ok. Como el título lo dice, Casa de Brujas, vamos a retomar todo este contexto histórico, casos impactantes, casos extraños, incluso podría decir absurdos, donde tal vez muchas mujeres y hombres fueron condenados a muchas cosas, ¿verdad? Por practicar brujería o hechicería. Entonces, creo que hoy nos podemos reír mucho y también dar cólera por la ignorancia de la época, pero ¿con qué podemos comenzar? ¿Quién quiere comenzar? No sé, Loisette, dale, Ok, bueno, damos el pase. vamos a revisar. Estaba revisando y una de las cosas por las que empezaron parte de la cacería como justificación fue que por el tema de las mujeres practicando lo que era la medicina, lo que era parte de usar, no sé, químicos, incluso hasta lo que fue la botánica, lo Ajá, vieron como señales de, de de herejía, de pociones. brujería. Exacto. Entonces hay una señora que se llama, bueno, se llamaba, Ajá. o la conocían como Madre Houghton o la famosa bruja de Shropshire o algo así se le dice. Y ella era muy conocida en ese tiempo porque ella ayudaba, era como un tipo médico que les hacía, no sé, como pociones, por así decirlo, para ayudar a Ajá. la gente, pero era en forma buena, solo que ella tenía una apariencia que ahora todo el mundo toma como las brujas, porque ella era una señora encorvada, Ujú. viejita, entonces como de ahí más o menos toman la imagen de la mítica bruja, ¿verdad? Entonces, es curioso como parte de la medicina, porque no podía ser implementada por las mujeres, entonces esto ya era como brujería. Mm, Entonces, ujú. clasistas, Qué digo. raro. Como de todo, sí. Sí, es curioso. No se habla mucho de los casos de los hombres, pero sí es como más destinado a lo que sufrieron las mujeres. Entonces, Sí. Todo pero por sí, hacer un bien. sí, porque prácticamente por hacer un bien
y por hacer esas cosas. Entonces, el hecho de que usted supiera algo, no sé qué, que una mata servía para hacer algo, ya con eso era una señal y Ujú. punto. Ujú. Y en esos tiempos que eran por parte de rumores o Eso era lo Sí, que yo iba a decir, que me da cólera, porque ahora que estaba leyendo casos, digo yo, o sea, si a mí me cae mal alguien, entonces yo digo, mira, aquella es bruja, entonces empiezan a tirar y tirar y tirar cosas, ¿verdad? Falsas, hasta que deciden, uy, pues asesinarlas, así de fácil, era como muy sencillo, ¿verdad? Como sin pruebas ni nada. sí, de hecho, yo estuve investigando sobre un caso porque siempre, como dice Luisa, siempre era como a las mujeres a las que les acusaban de brujería, pero hubo un caso de un hombre que él se llamaba Urbain Grandier. Él era un sacerdote francés, ya se los pongo en pantalla, es un retrato de lo que había. Era un sacerdote francés, pero él tenía la costumbre de tener muchas relaciones con mujeres, digamos, se le tuvo el título de Don Juan, ¿verdad? Él andaba de mujer en mujer, le quitaba las mujeres a los pueblerinos y todo, y se ganó muchísimos enemigos. En el convento donde él estaba, las monjas comenzaron a sufrir una posesión, ¿verdad? Y a tener como experiencias paranormales. De hecho, se le llama a ese lugar, se le llama las endemoniadas de London, que es como el caso, ¿cómo es? El caso de posesiones demoníacas en masa más grande de la historia, en teoría, ¿verdad? Ok. Entonces a Urbain se le acusó de brujería y que él les había enviado a las monjas el espíritu del demonio, aquí lo tenía, el demonio, uy, ¿qué se hizo? El nombre, bueno, uno de los demonios que son muy conocidos, Astaroth y Asmodeo. Entonces, él había sido acusado de que había enviado los demonios a poseer a las monjitas que estaban en el convento, y todo únicamente porque los hombres del pueblo estaban celosos de que él pudiese tener a las mujeres que Ajá, quisiera. Al final él fue apresado, ¿verdad? Y no, lo decapitaron. ajá. Entonces, no, mentira, fue quemado a la hoguera. Esto fue en el 1634. Ok, no, no, pero bueno, aunque haya sido quemado, la decapitación también era parte Ujú. de Ujú. la forma en la que los asesinaban. Bueno, de mi lado, yo traje casos tal vez no tan grandes con una gran historia, son casos pequeños y por eso voy a decirlos de dos en dos. Ok. Entonces, el primer caso que tengo es que en aquel tiempo tener un tercer pezón era considerado, vamos a ver, era considerada la teta, así sale, para amamantar a Satanás. Ok. Así era Interesante. como se le conocía. Em, Dice que después de que una persona fuera acusada de brujería, uno de los siguientes pasos era examinar a esa persona en busca de marcas de nacimiento, ya sea lunares raros o terceros pezones, porque se Ujú. supone que eran una señal de un pacto con el diablo. Eh, la gente podría decir, ¿cómo un tercer pezón? Bueno, hay casos actualmente, de hecho, no sé qué será la parte de la genética que suele suceder, ¿verdad? Donde se ve. Pero se decía que ese tercer pezón amamantaba a Satanás. De hecho, dicen que una de cada 500 personas lo tiene y por ello las personas que lo tenían optaban por cortárselo para evitar ser enjuiciados. Ok. Entonces ese era uno de los casos raros, ¿verdad? Que de nada que ver, ¿verdad? Que los asesinen a uno por eso. Y después el otro es de una mujer de 71 años que fue declarada culpable por no escuchar bien. O sea, imagínate, se llamaba Rebecca Nurse. eh, Fue acusada por un grupo de mujeres de sufrir tormentos por los espectros o espíritus de Rebeca, ¿verdad? Entre otras acusaciones sin sentido, como las típicas viejas celosas, ¿verdad? Ujú. Como, ¿verdad? Que sentían envidia y todo esto. Se dice que durante el juicio el tribunal la declaró inocente, pero en un intento como para que se calmara la multitud, ¿verdad? Porque la gente estaba histérica, que no estaba de acuerdo con todo esto, le hicieron una última pregunta
que ella no logró escuchar porque aparentemente estaba parcialmente sorda. Entonces, como ella guardó silencio, el jurado asumió que era una señal de culpabilidad. O sea, la Ok. excomulgaron de Salem en 1692 y fue ejecutada públicamente. O sea, ¿Qué por no haber significa? escuchado bien, sí. Por no escuchar bien. Problemas auditivos. ¿Qué más tenemos ahí, Luisette? Yo qué feo es tener Sí. una malformación. Yo En niña esa con época, eso sé. se imagina, o sea, Sí, yo he visto casos que personas tal vez les sale como un dedo extra, algo así, ustedes se imaginan, estar en sí, 1500 o años y que le salga un digamos, dedo extra a uno. no, o no solo es eso, que tengo uno de los dedos como medios doblados, ya que no sean los estándares de los demás y ya con eso, Sí, un poquito y ya. Ujú, sí, usted sabe, ujú, una mancha donde no tiene que haber una peca, un lunar, donde no Juepucha, ujú. tiene a que mí ya me estar. hubieran asesinado entonces. Sí. Sí, eso es terrible. Sí, es parte también de que yo no sé por qué le dan por buscar eso de lo de las marcas del cuerpo. Yo siento que era más una señal como para justificar lo que eran partes de las violaciones, porque también sufrían violaciones por parte de eso, porque según ellos, con tal de buscar eso, alguna marca, alguna señal, Ujú. justificaban esos tipos de actos, tipos de tortura. Es que según decían, Este, digamos, cuando usted era brujo o bruja y hacía su pacto con el diablo, algo así, el diablo le dejaba una marca a usted, sí, entonces todo eso supuestamente. era parte de eso, entonces si había algo, ya usted tenía el pacto con el diablo. Sí, es curioso. Entonces, ya hablamos de parte de la medicina, marcas o deformaciones que llega a tener uno, como las conductas sexuales, como las las del brujo. Ujú. O sea, todo eso tiene que verlo uno y como siempre lo achacaban más es que lo gracioso es que siempre lo achacaban más como al lado de la mujer, es muy poco o son muy escasos los casos de hombres. Había encontrado también el de parte de lo que era adivinación, que sí, bueno, Ujú. aún así se escucha raro en estos tiempos, dijo, Sí. pero había una bruja, supuestamente, una señora llamada Joan White o Wright, algo así, y ella era clarividente, entonces las personas acudían a ella para conocer el futuro, ella hacía sanaciones de múltiples dolencias, pero la mujer sí tenía un mal carácter. Entonces, un día llegó, tuvo un problema en el pueblo, tuvo un altercado, hasta llegaron como a golpes, y con eso justificaron que ella era una bruja, que no podía estar en Ujú. el pueblo, y lo peor es que ella terminó en prisión, y ni siquiera la terminaron torturando, pero ella llegó a morir en prisión, y me parece que el cuerpo lo terminaron como hasta exhibiendo en un museo, ni siquiera la pudieron enterrar, ahí tenían el cuerpo, como ahí está la bruja. Ajá. Entonces dicen, cuentan que en el mismo museo habían como actividad de poltergeist y que los medios que después llegaron Ajá. decían, no, es que ella quiere descansar, quiere que la entierren, Ah, pero sí, o sea, igual usted que le diga a alguien, no, es que yo le veo el futuro, me parece que, entonces, en esos tiempos peor, decir que usted ujú. escuchaba algo, que usted miraba algo, entonces ya Ujú. lista para la foto, entonces, listo. Ok. Bueno, yo quería hablarles un poco sobre también algunas pruebas a las que eran sometidas las sospechosas, de brujería. Una de las más absurdas que leí, había muchísimas, ¿verdad? Pero como las más conocidas ya las sabemos, como el del agua y así. Había una que decía que las brujas eran capaces de encantar a los niños con solo rozarlos, pero que los niños tenían cierto, ¿cómo les digo? Como un imán, tal vez, a las brujas de las que ya habían sido poseídos o habían sido embrujados o hechizados, lo que sea. Entonces, si el niño tenía un comportamiento extraño, por ejemplo, no sé, convulsionaba o tenía esquizofrenia o algo, ¿verdad? Eh, Agarraban a la sospechosa y la pasaban al frente del niño. Si el niño cerraba los puños o tensaba su cuerpo, quería decir que esta mujer era culpable de la hechicería que le hizo el niño. O sea, era completo una ruleta rusa, digamos. O sea, este, se agarra de la nada. Había otra prueba que me pareció interesante y es que cuando las personas se enfermaban de algo extraño, ¿verdad? Que tal vez no sabían de lo que era,
el, los enfermos aruñaban hasta sacar sangre de las sospechosas. Esto decía que si sacaba la sangre del cuerpo de la mujer y las personas se curaban, quería decir que ella había sido la que los había hechizado y que la sangre tenía la medicina para esas enfermedades de estas personas. También, digamos, tal vez era una gripe, ¿verdad? Y a los 3 días se mejoró después de aruñar la espalda de la bruja, ¿verdad? Y ya se mejoraban. Y la otra era otra de las pruebas que habían era como hablando de lo que veníamos diciendo de los lunares y todo, era una prueba de agujas. Entonces, ellos lo que hacían era meter agujas en el tercer pezón, en las manchas, en lunares, en marcas de nacimiento, donde estaban, y si punzaban y no salía sangre, era bruja, básicamente. Sí. Entonces, digamos, si usted tiene una marca de nacimiento que tal vez ahí no hayan glóbulos rojos o algo así, lo punzan y no sale sangre, culpable de hechicería. Ok, Sí. ok, voy con otro par. El primero es de una disque bruja que se llamaba Susana Martín, bueno, Susana Martín, y dice que la mataron o la acusaron por reírse de las ridículas acusaciones en contra de ella. Se dice que ya había pasado por un primer juicio, ¿verdad? De sospecha de brujería, pero salió victoriosa. Pero le hicieron un segundo juicio porque había unas mujeres que seguían sin estar de acuerdo, ¿verdad?, con esta decisión. Las mujeres que la acusaron a ella, en pleno juicio, comenzaron a actuar como si le estuvieran dando convulsiones, las mentirosas, nada más para decir que era porque Susana estaba haciendo algo para que ellas estuvieran sintiéndose así. Entonces, pues a Susana le pareció tan ridículo, ¿verdad? Eso que estaban diciendo, que se rió en 2 ocasiones, y esa fue razón suficiente para que el magistrado o el que estaba ahí la enviara al examen físico y luego a ejecución. Ese es un caso, ahí fue de 1692. Y después hay otro de una, pues, disque bruja que se llamaba Bridget Bishop, y a ella básicamente la condenaron por teñir un pedazo de tela de color negro. O sea, sí, simplemente por eso. Se dice que, de hecho, se dice que ella fue la primera víctima de los juicios de Salem de 1692. Y dice que hay más de 10 testigos que dieron pues largos testimonios sobre cómo la mujer los hechizó a ellos, a sus familias o a los animales que tenían. De hecho, habían 2 mujeres que dijeron que Bishop les pidió que tiñeran un pedazo de tela de negro, ¿verdad? Que eso era la razón por la que mataron, y que no podía usarse para nada más que un muñeco que se usa en brujería. Okay. Entonces, ya eso fueron como suficientes motivos para mandarla a matar. Sí, ¿no? Pues sí. Bueno, imagínense la gente que se tiñe el pelo. Sí, imagínense. Claro. Sí, vamos en eso también. Y mucha gente que hacía costuras, me imagino, en esos tiempos, y agarraban flores y cosas así, tenían las telas y ya con eso usted toma la horca. Sí. Sí. Sí, pero también es curioso cómo empieza todo eso lo de Salem, ¿verdad? Que pues, empezaron igual por rumores, llegaron a morir ¿cuánto? Como 20 personas durante no sé cuántos meses, y no sé cuántos acusados fueron, como 200. Bueno, 20 no, yo creo que fueron un montón de muertes, creo que miles, un montón, sí. incluso. Sí, es que eso fue como, y eso es literalmente, usted me cae mal. Usted es una bruja. Usted es una bruja. Y lo peor es que por estar vinculado con la familia también todo el mundo. Y lo peor es si uno fuera pobre, ¿verdad? Tiene como menos defensa. Ajá, sí, o sea, ya todos estaríamos. Nosotros ya estaríamos muertas, digo. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Le dice? Vamos a revisar. Se había encontrado una de una bruja. Bueno, una mujer, no es bruja. Una mujer. Se llamaba Elizabeth Sawyer. A ella la acusan de brujería porque prácticamente la gente no la quería. Decían que es que
eh, habían embrujado lo que era el ganado, lo que eran los niños, y el esposo incluso llega a morir y culpan a la mujer porque dicen que ella lo embrujó. Entonces la meten presa y justamente yo no sé cómo es que encuentran una marca en una parte bien escondida del cuerpo de ella y dijeron, no, es que ella es una bruja. Debido a todos a todo lo que le hicieron, porque en prisión la estuvieron torturando, entonces llega un punto en que ella dijo, sí, la verdad es que sí, soy bruja. Ujú. Me visita el diablo en forma de perro. Entonces ella termina dando como diciendo, sí, sí, la verdad es que sí, y la terminaron, si no me equivoco, fue como quemando, algo así. Pero sí, ella llega a justificar porque, Sí, a ya decir que estaba harta de todo. sí, que ya estaba harta. Entonces, y esa imagen creo que fue como un folleto que hizo el obispo del pueblo, que habían casado por fin a una bruja. Ah, qué desgraciados. Ah, Sí, sí, sí. como un premio, digamos, como... Ajá, como, miren lo que logramos. Ujú. Qué increíble. Ok. Yo les quiero hablar de una joven que se llamaba Jane Wenham, perdón. Esta mujer era una presunta bruja. Bueno, voy a contarles la historia mejor. Ella enviudó y un hombre que estaba tratando de cortejarla a ella, pues no lo consiguió. Cuando no lo consiguió, pues este hombre la fue y la acusó con el juez, digamos, con la máxima autoridad del pueblo. Esto sucedió en Inglaterra. Y la acusó de brujería, diciéndole que le había hecho una brujería para que para que él quedara enamorado de ella y también haber asesinado al esposo. Ella fue enjuiciada y es que algo curioso y es que cuando esto sucedía, las pruebas o los testigos que daban eso eran casi siempre personas de bajo rango económico, o sea, más limitadas de dinero, más pobres de todo, porque en teoría decían que eran más escépticos, más susceptibles a creer en estas cosas. Entonces los testigos siempre eran como de rango económico bajo y creían todo lo que decían para poder enjuiciarla. El juez que estaba llevando el caso no creyó, o sea, no creyó nada de lo que estaba diciendo porque al parecer toda esta movida de la bruja, del hechizo que había hecho y todo eso era simplemente una movida política, ya que el otro hombre quería hacer algo en el pueblo a nivel político. Pero el pueblo la agarra en contra de ellos, o sea, el pueblo decide que ella es bruja, aunque el juicio dice que no, ¿verdad? Por seguridad de la mujer, de Jane, ella es como exiliada de la aldea, o sea, la expulsan de la aldea para que ella pueda cubrirse y en los últimos años de vida un obispo lo visita, ¿verdad? Y hace como la unción de todo y ella comenta que en realidad, bueno, que en realidad sí intentó hacer algo, ¿verdad? Pero Ujú. o sea, que eso no existe. Ella pues falleció, ¿verdad? Normal. Y en Inglaterra, esto es un caso como interesante porque fue uno de los últimas personas condenadas por brujería. Ujú. Aunque en realidad fue absuelta de todo eso. Esto pasó en 1730, o sea, ya un poco más para acá. Pero sí es una historia interesante. Demos una pausa a la casa de brujas y ya casi regresamos con más de este tema tan interesante. Vamos con más de la cabina del horror y ya casi regresamos. Amigos de Horror Hazard, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Anatomía del Horror. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más importantes dentro del género: las posesiones demoníacas. Acompáñenme. Janet, are you all right? Janet? ¿Por qué nos atraen las películas de posesión demoníaca? ¿Por qué queremos ver a una persona invadida por una entidad que no pertenece a esta dimensión? Los demonios son parte de mitologías, religiones y narraciones desde la aparición del hombre. Forman parte de lo que está más allá de la experiencia humana. Muchas películas del género se centran en la idea del bien contra el mal,
o Dios contra el diablo, y caen en fórmulas más que probadas, como el uso de la Ouija. A continuación, amigos, vamos a ver algunos ejemplos de las películas más importantes del género. Acompáñenme a verlas. Pero si profundizamos, encontraremos que es una forma de enfrentar los demonios personales, como la depresión, vicios, traumas, miedos y frustraciones de todo tipo. En el cine, The Exorcist, dirigida por William Friedkin, no es la primera película del género, pero sí le dio forma al llevar la idea de la posesión demoníaca a las masas. The D-Book, estrenada en 1937 y dirigida por Michal Wasinski, es la película más antigua de posesiones que se tenga registrada. Un D-Book es un espíritu malicioso en la tradición judía, y la cinta trata sobre un joven que pide ayuda a Satanás para conquistar a una mujer, pero fallece, regresa como un D-Book y termina por poseerla. Antes de El Exorcista, en 1963, se estrenó la italiana Il Demonio, realizada por Brunello Ronda. Es una amalgama que posee el enfrentamiento iglesia-espíritu del clásico de Friedkin, las dudas de El exorcismo de Emily Rose y el erotismo de Possession. Hablando de esta cinta de 1981, es un clásico de culto, con la historia más monstruosa, controversial, compleja y hasta grotesca que se haya hecho. Llena de simbolismos, la belleza de su protagonista, Isabella Gianni, y la locura que desborda Sam Neill son una combinación explosiva. Tienen que verla. No puedo cerrar este recuento de cintas sobre posesión demoníaca sin mencionar otros dos grandes ejemplos. The Devils, dirigida por Ken Russell y basada en el caso real de las endemoniadas de Loudun, acontecido en Francia durante el siglo XVII. Tiene violencia, herejía, sexualidad y todo lo que su madre les prohibía ver cuando eran niños. El otro es El exorcismo de Emily Rose, de Scott Derrickson, que en 2005, y a pesar de dividir a la crítica, fue un éxito taquillero que revivió el género, presentándolo al entonces recién iniciado milenio y a las nuevas generaciones. Así que ahí tienen, amigos. Estas películas son las que yo considero las más importantes o de las más importantes en el género de posesiones demoníacas. Nos pasaremos horas y horas hablando de muchas otras películas más. Pero bueno, ojalá tengan la oportunidad de ver algunas de las cintas que les he comentado. Y si ya las vieron, pues vuélvanlas a descubrir. Quizás descubran algo que hayan omitido la primera vez que la vieron. Gracias por su atención, amigos. Nos vemos dentro de 15 días. Y como siempre, aceptamos sus sugerencias, comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Les comentamos que ya se encuentra en cines la película Last Night in Soho. Una joven amante de la moda viaja en el tiempo y ahí termina en Londres en la década de 1960. Allí conoce a su gran ídolo, una cantante. Sin embargo, tiene que descubrir que la vida en ese momento en Soho es diferente de lo que ella esperaba. Un thriller psicológico que ya pueden comprar sus entradas en su cine favorito para ir a verla. Como hoy, 12 de noviembre, pero del año 1980, nace Ryan Gosling, actor de Hollywood de primer nivel que comenzó en proyectos como Frankenstein and Me y en series de televisión como Crónicas de lo Paranormal, Goosebumps y Are You Afraid of the Dark. En el año 1943, por el director James Hogan, se estrenaba The Mad Gold. Un profesor de química de la universidad experimenta con un antiguo gas maya en un estudiante de medicina, convirtiendo al aspirante a cirujano en un Gold asesino. Un día como hoy, en el año 1971, se estrenaba Play Music for Me por Clint Eastwood. Breve relación entre un pinchadiscos y una fan obsesionada que se volverá terrorífica e incluso mortífera cuando otra mujer entra en escena. Un día como hoy, por el director Jack Sholder, se estrenaba en 1982 Alone in the Dark. 4 psicópatas asesinos salen de un hospital psiquiátrico durante un apagón y acechan la casa de su médico. También en el año 1982 se estrenaba The Slumber Party Massacre por Amy Holden Jones. La fiesta de pijamas
llamas de una estudiante de secundaria se convierte en un baño de sangre, mientras un asesino en serie psicótico merodea por su vecindario. También en este año, por el director George Romero, se estrenaba Creepshow, 5 historias de terror, entre ellas las de un agricultor atacado por sus plantas, un marido celoso que mata con la ayuda del mar y un multimillonario paranoico invadido por los insectos. En el año 1998, por el director Robert Rodriguez, se estrenaba The Faculty. Tras una serie de extraños acontecimientos, un grupo de estudiantes sospecha que sus profesores son alienígenas. En el año 2000, un día como hoy, se estrenaba La sombra del vampiro. El rodaje de la película Nosferatu se ve obstaculizado por el hecho de que su protagonista Max se está tomando el papel de vampiro mucho más en serio de lo que parece. Un día como hoy, por el director Tom Mancini, se estrenaba Seed of Chucky del año 2004. Chucky y Tiffany son resucitados por su hijo Glenn, aún inocente, y se dirigen a Hollywood, donde se está rodando una película sobre sus asesinatos. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el año 2003, lamentamos el fallecimiento de Jonathan Brandis, quien protagonizó la miniserie de televisión It, The Flash y The Monster Today. Lamentablemente, Jonathan se suicidó a la edad de 27 años. Behind the Monsters es una serie documental que nos trae en 6 episodios la historia de cómo fueron concebidos e ideados algunos de nuestros más queridos monstruos modernos. Our next movie is an immoral and reprehensible piece of trash that sold more tickets on its opening weekend than any other movie so far in 1984. A freak show. Action! Try to understand the full story, because we're a different kind of monster. It was a little film with no money. It was the first serial killer they had to create. You cannot predict what's going to be a hit. So many things went right to make it the phenomenon it is. One of the main ones is the mask itself. He found the mask, thought, yeah, this is good, and he didn't know it was Shatner. I didn't think the movie was going to make him into a star. Pinhead's not even named in the credits of that film. We don't know it's Pinhead, yet that's what we think of now. He was that character that everyone latched onto. He was able to actually make it a character. It's him. It's his delivery. People went crazy for the movie. Posters, magazine covers, consumer products. I wanted the toys of a guy who was murdering kids like me. Candyman! Candyman! This is a little deeper than your average horror film, and I enjoyed it a little more. You know, I just think I really picked the best movie to be in, like, for a minute 40 years ago. Y regresando al tema del día de hoy, la casa de brujas. Ok, voy con 2 más. Voy con una que se llamaba Sarah Good. Ella, pues básicamente la condenaron por ser pobre, que era lo que estábamos hablando ahora, y por murmurar. ¿Pero qué fue lo que murmuró? Bueno, ella estaba embarazada cuando fue acusada de brujería. Era muy pobre y era común verla mendigando de puerta en puerta pidiendo limosnas. Una mujer X testificó que después que se negara a ayudar a Sara murmuró algo, y al día siguiente una de las vacas de esta mujer murió misteriosamente. Y pues a pesar de que estaba embarazada, fue declarada culpable, pero le dieron chance, ¿verdad?, de que diera luz en la cárcel y después fue dirigida a la horca. Solo por murmurar algo. Ok. Y por la casualidad de que el día siguiente se murió la vaca. Hey. Y así fue. Y yo. Qué sin gracia. Sí, y la siguiente se llama Wilmot Red, y pues la condenaron por hacer que la leche que ordeñaban sus vecinos se estropeara. O sea, okay. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Ella era una anciana que fue acusada por sus vecinos de cuajar la leche que acababan de ordeñar las vacas. Y también decían que la mantequilla batida por sus enemigos se convertía en lana azul. Y esas más otras denuncias que nada que ver
fueron suficientes también para llevarla a la horca. Así como lo Ok, escuchan. y como lo oyen. Ujú. Qué increíble. ¿Qué más tenemos por ahí, Lizeth? Creo que uno de los casos que fue más conocido en parte de Francia fue la de esta eh, Juana de Arco, Ujú. Ajá. a la que terminan quemando en la hoguera a la ¿Por qué pobre. se ríe? Y yo, Es que, que lo iba es que, escribiendo. es que es entre gracia y pena porque Sí, ella, uno ríe como para no ella, llorar, ríe como para... Ujú. porque ella dice que ella escuchaba voces, entonces daba indicios a que ella tenía como un problema de, o sea, podía haber sido una enfermedad mental, entonces ella decía que ella escuchaba voces que le decían que fuera buena, que ella podía escuchar a, no sé, a los ángeles o a Dios, y con solo eso, por salir y decir esas cosas, la quemaron, y que termina siendo canonizada como en 1920. Ujú. Ironías de la vida, entonces, pero sí es, como muestran en el dibujo, o sea, fue quemada, todo el Ujú. mundo la vio, imagínense lo que es ver agonizar a una persona, el tipo de crueldad que tenían en esa época, entonces, ese es como, no fue como adivinación, pero sí, ella solo decía que escuchaba voces y con solo eso, listo. Ujú. Pero también tuvo como más razones, ¿verdad? Que la tomaron a ella. Era como brujería, por vestirse de hombre también. Creo que era una Es de que las también razones. como llegó un punto en que yo creo que es que a ella la llegan a vestir, cuando ella la apresan, Ajá. la visten de hombre para justificar que es que ella ya también estaba, Ah, ya había hecho un pacto con el diablo, entonces ujú. Pero dicen ella que sí que fue, entró. fue como soldado, ¿verdad? En la guerra de los Según 100 la años película o algo que vi, así. Sí, según la película de comillas Djokovic, sí, 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 es lo que estaba pensando. Ok. según la película de Salem con Winona Ryder, digo, no, sí, entonces, sí, son como cosillas así que pasan y que ya con eso les, les, Bueno, sí, me da como gracia porque uno dice, ahora alguien, yo escucho voces, no, eso está mal, usted necesita ayuda, Sí, los cambios, pero, los cambia la época. Ujú. y ahora que me Ujú. acordé de cerca de las pruebas tontas que hacían, bueno, la del agua que era una completa estupidez, dicen que Ajá. también, si los ponían a leer la Biblia, si usted la Sí. leía mal, yo, yo cuando me pongo nerviosa, yo tomo, me trago, entonces, Tartamudea y todo, sí, sí. sí, imagínese. No, no, Sí. doblemente quemada ya. En Mejor la ni leo, época, ya sé que me voy a equivocar. No, 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 a mí, o en la época ¿dónde? también que había mucha gente analfabeta, digamos. O Sí, sea, también. lo ponen a leer la Biblia y si no sabe leer, bruja. Es como, Sí, sí, Sí. ¿dónde hago fila? Ya me De voy. una vez, de una sí. vez, Sí. sí. Sí, Ok. entonces, ahora que me acordé, sí es cierto que Ujú. era una completa como idiotez esa, de leer la Biblia, versículos, no equivocarse, y yo Y nerviosa, y ahí, había imagínese. otro caso donde Sí. también les decía como que dijeran como que hicieran una oración al diablo diciéndole que hiciera o no hiciera tal cosa. Entonces, si pasaba o no pasaba, por ejemplo, que estuviera un chiquito ahí revolcándose en el piso y que el juez le decía, tiene que decir, diablo, haz que se detenga esta manifestación, no sé qué, y si se detenía, culpable. Es como muy al Mucha azar carajillo. todo, ¿no? Sí, 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 era muy al sí, no, azar todo. Señor. niño, Ajá. niño. Que vea, yo quiero hablarles de, no sé, o sea, yo creo que en la actualidad este tipo sería como uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Les presento a Matthew Hopkins, que él es Ah, uno de los mayores cazadores era el coronel Matthew Hopkins, era como uno de los mayores conocidos perdón, era uno de los mayores cazadores de brujas de la época de Inglaterra. Él viajaba de pueblo en pueblo, buscando ver dónde había una sospechosa de bruja. Entre las pruebas que él hacía, ¿verdad? Era como el del lunar que les había dicho, el de las agujas, el del agua, el de las marcas, y tenía otro que era básicamente amputar una extremidad. ¿Para O qué? sea, por si usted amputaba la extremidad y usted no se desmayaba, usted era bruja, básicamente. Pero en ese... Bueno, Básicamente, eso era. En su haber, Anthony. Matthew, Anthony estaba pensando en Anthony Hopkins. En su haber, Matthew Hopkins tiene
bueno, en teoría, según los historiadores, se calcula que fueron más de 300 mujeres a las que él mandó a la hoguera, acusándolas de brujería. Y nada más diciendo así cosas tontas como esas pruebas que hemos hablado durante todo el rato, que es absurdo. Pero usted se imagina que es haber mandado 300 mujeres a la hoguera porque sí, digamos, porque sí. Sí. Entonces él era uno de los mayores cazadores de brujas de Inglaterra. Bueno, asesinos de mujeres en Inglaterra. Sí, asesinos de mujeres básicamente. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora voy a pasar, vamos a ver si ya les digo. Hubo una mujer que se llamaba Martha Corey, de 74 años, que fue la última persona ahorcada como bruja en los juicios de Salem. O sea, ya les dije la primera y esta fue la última ahorcada. Se dice que durante el servicio de adoración dominical que tenían, una mujer interrumpió al reverendo para denunciar que el espíritu de Marta se separó de su cuerpo, que se sentó en una viga y que estaba sosteniendo un pájaro amarillo, que luego voló hasta el sombrero del reverendo. O sea, más bien la bruja debía haber sido esa que estaba viendo espíritus, ¿verdad? Pero bueno. Y dice que Marta sostuvo su inocencia y manifestó pues su incredulidad sobre la brujería. O sea, ella siempre decía que ella no creía en la brujería, que incluso no creía en la gente que andaba atrapando brujas. Y más bien por andar diciendo eso, con más razón vieron que ella era sospechosa y la terminaron ahorcando el 22 de septiembre de 1962. O sea, hasta por incredulidad mataban a la gente. Eso fue lo que le pasó a Marta. Y ahora voy a pasar con un hombre. Este hombre se llamaba George Burroughs. Ese es el nombre. Y si yo les dijera por qué, bueno, es otra razón totalmente diferente a la que estamos viendo ahorita. Y es por dizque tener super fuerza. ¿Pero por qué super fuerza? Porque se dice que él estaba siendo transportado por un juicio. Iba en una carretera. Pero en eso los caballos se asustaron porque había una tormenta, entonces pues voltearon, ¿verdad? La carreta y todo el mundo salió herido excepto él. Entonces solamente por eso 9 personas lo acusaron de tener fuerza sobrehumana por levantar parte de la carreta que tenía encima y no sufrir ninguna herida de gravedad. Otras personas ya ahí como inventando cosas, ¿verdad? Para meterle todavía más razones, se unieron a esta acusación diciendo que lo habían visto levantar un barril de sidra con un solo dedo. Entonces ya era suficiente evidencia para terminar en la horca. Ok. Yo, así que si se salvan de un accidente, para nada se salvan porque van para la horca. Usted diga que tiene el brazo torcido. Sí. Porque hay desmayada por aquello, aunque sea. Sí. Qué madre. Sí, la suerte no existe en esa época. Ay, no, qué terrible. No, estaba viendo un caso también, bueno, el de parte de Salem, de Abigail Williams y Betty Parris, algo así, de que ellas de un pronto a otro las encontraron como tiradas en el suelo, como babeando y todas esas cosas. Y cuando empieza lo que fue el juicio, encuentran como un animal también que también presentaba los mismos síntomas, y resulta que era algo tan simple. Habían comido como un pan de centeno, no sé qué estaba como diferente, y eso les estaba provocando como epilepsias, y esos casos gracias a la epilepsia las personas empiezan como a babear. Entonces decían, no, es que ya están poseídas, y eran por lo que habían consumido. Entonces uno dice, ¿cuál es la gracia? O sea, ya ni enfermarse, sí, tampoco. Sí, nada comiendo nada afuera. Nada de vallas, nada de eso. Y eso fueron, sin parecer, uno de los casos ahí porque eran niñas. Entonces, no importaba nada, fueron niñas y fueron juzgadas, entonces. Oiga, pero entonces uno cómo tenía que vivir, ¿verdad? Para que no lo acusaran. Con muchísimo cuidado. Sí. Sí, es que si usted se pone a ver por cualquier cosa, el hecho de que, no sé, usted estornudara y fuera en verano,
Sí, una cuestión así. Ajá. Algo que no entre en la norma prácticamente. Ujú. Una deformidad o una actividad o simplemente el mal carácter, ya con eso era justificado de que usted no está en las normas de ellos y ya con eso ya eres una bruja. Ujú. Entonces, Sí, no ¿qué se puede tiempos vivir, aquellos? básicamente. ¿Qué tiempos aquellos? Sí. No, es que si usted se pone a ver ahora, ¿cuántas personas irían igual ahora a la hoguera, a juicios, a prisión? Sí. Hasta por decir la opinión, digamos. O Sí, sea, exacto. Entonces, si usted era muy franca, igual. Y es que siempre, como le digo, siempre era con el caso de las mujeres. Entonces, como la veían como el sexo débil, el sexo lujurioso, la Hasta la parte. fecha. Sí, entonces, y ahí está. Ujú. Dijo, ok. toda una tristeza. Sí, sí. Ok, yo para ir cerrando con este caso, les presento a Anna Golding. Se parece como a Johnny Depp. Viéndola rápido, pero... ¿O no? Sí, 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 sí. Sí, Así tienes rápido. razón. Bueno, ya, prosiga. Ok. Ella fue la última mujer ejecutada por brujería en Suiza. Ella fue ejecutada el 18 de junio de 1782, perdón. Ella es bastante porque si bien Gerto no es inocente, tal vez no merecía lo que le pasó. Les cuento. Ella era de pobre, digamos, entonces las mujeres en esa época, cuando nacían en una familia pobre, ellas estaban básicamente a ser sirvientas, a trabajar en casas como sirvientas. Ella trabajó en una casa muy acomodada en Suiza, y al parecer tenía como ciertos problemas mentales, hasta tal punto que ella llegó y trató de envenenar a una de las niñas de las que cuidaba, pero digamos, no la envenenó a tal punto de matarla, la niña se salvó y todo. Lo que quería era como, o sea, según lo que leí, porque tiene un museo y todo ella, según lo que leí era como que ella estaba probando nuevas recetas y terminó envenenando a la chiquilla. Ah, Entonces, cuando se dan cuenta de esto, los familiares y el pueblo comienzan a acusarla. Y ujú. comienzan a inventar rumores que había agujas en los platos, de que la niña vomitaba agujas, o sea, ya cosas bastante extrañas, más que todo paranormal. Entonces ella fue acusada de practicar magia negra sobre la niña. Ella fue arrestada, fue torturada. Ok, porque se me había olvidado decir esto. Las brujas tenían varias formas de ser comprobadas. Aparte de las pruebas, tenían como tres interrogatorios: el pasivo, uno donde mostraban las herramientas de tortura y otro donde ya torturaban para que hablara. Ella fue completamente torturada y al final pues no confesó. Ella fue ejecutada, o sea, murió, pero lo vacilón acá, o lo interesante, es que fue hasta el 2008 que ella fue exonerada de los cargos, o sea, ya muerta y después de muchos años. En el 2008 fue exonerada por juicio ilegal, porque según estaba leyendo, dice que la ley en ese momento no imponía la pena capital por envenenamiento no letal, que fue lo que le pasó a la niña. Entonces en el 2008 fue como, ok, este expediente es algo ilegal, no pasa nada, pero igual ya está muerta. Pero le hicieron un museo y todo, ella tiene museo y hay obras de teatro, o sea, es como muy conocido el caso de Ana, pero sí, o sea, usted se imagina pasar a tantos años y en el 2008 ser exonerada por algo que no hizo. Es una figura famosa. Sí. Sí, bueno, sí, yo tengo un caso similar, ahorita lo digo. Bueno, tengo ya los dos últimos casitos. Bueno, tengo una que se llama Elizabeth Howie y básicamente fue acusada porque peleó con sus vecinos y la hija de estos se enfermó después. Entonces, supuestamente después de que ella peleó con los vecinos, la acusaron porque la niña de 10 años comenzó a sufrir disque ataques, ¿verdad? Y otras personas, otros testigos decían que cuando Elizabeth, digamos, andaba caminando en el pueblo, una vez se topó con una vaca de frente, otra vaca,
y se volvió loca la vaca, o sea, con solo toparse con ella, que corrió hacia un estanque y se ahogó. Y otros la acusaron de hacer que sus vacas dejaran de dar leche. Pero ya vemos que las vacas son como parte, ¿verdad? También de estas acusaciones de las pobres muchachas. Entonces, al final Si usted la cree mataron. que los gatos eran... Sí, mátense las vacas. eran las vacas, sí. Y el último, es un caso muy parecido a ese que estaba mencionando Steven, y es de María Bertoletti Toldini. Ella fue ejecutada en 1716, después de que fue acusada de una serie de infanticidios, entre los que supuestamente arrojó a un niño de 5 años en un caldero de bronce lleno de queso hirviendo, se supone, ¿verdad? Pero lo curioso de este caso es que 300 años después, quisieron hacer justicia, ¿verdad? Quisieron hacer justicia por ella, porque pensaban que en aquel tiempo fallecieron muchísimas mujeres, ¿verdad? Que es lo que hemos estado conversando, que pues fueron inocentes. Entonces, hubo una persona que, de hecho, él se llama Christian Perenzoni, que él, decía que hubo una injusticia histórica respecto a las mujeres y que siempre han habido, ¿verdad? Entonces, que él quería hacer como algo simbólico donde se exonerara, ¿verdad? O se le quitara la culpa a esta mujer. Entonces, de hecho, se llevó a cabo 300 años después de este juicio y se dictó, pues, que esta mujer era inocente, ¿verdad? Es como una figura, no sé, de cera, digamos, algo así como para recordarla. Y pues dijo una frase que me llamó mucho la atención porque dice: si dejas pasar algo que sucedió hace 300 años, quizás también dejarías pasar algo que sucede ahora. El ayer es pasado, pero el pasado también es lo que ocurrió hace 300 años. Y me gustó mucho. Entonces, quería compartirlo con ustedes. Está bueno, está interesante. Bueno, entonces finalizamos con estas historias de Casa de Brujas, ¿verdad? Me imagino que pues sí, tal vez hubo casos reales, o por lo menos tal vez no brujas, pero sí mujeres que pues hicieron maldades, ¿verdad? Como todo, me imagino. Pero pues sí sabemos que hay mucha cantidad que fallecieron inocentemente. Inocentemente, por cuestiones absurdas. Ajá, exacto. ¿Y cómo Luisette, llegaron y quedaron en la mente colectiva? Porque ya tenemos historias de brujas en series, en películas. Sí. Entonces, ahí quedaron siempre. Entonces, es interesante como un tema tan feo, porque fue muerte de varias personas. Y no solo contando el género femenino, sino también vimos que también el género masculino, pero ahora queda como la imagen graciosa de las brujas. Ajá. Entonces, pero sí, me imagino que tuvo que haber alguna que se salvó, que sí practicaba ese tipo de cosas, porque si hablamos de brujería también tenemos que hablar como temas vudú, pero ya no sería ya casa de brujas, porque no todos murieron a causa de eso. Sí, pero de hecho estaba leyendo también que eso no pasaba solo en aquellos tiempos. En la actualidad hay varios países que, por ejemplo, creo que estaba Kenia, también, ¿cómo se llama? Papúa Nueva Guinea. Sí, que tienen incluso pues reglas para cuando son casos de brujería, y algunas de estas formas de erradicar es comiéndose a las personas, ¿verdad? Como que el canibalismo hace que usted se coma a esa persona y ya se va toda esa maldad que tenía. Pero sí, en la actualidad sigue siendo un crimen en algunos países practicar este tipo de cosas. Ok, sí, de hecho en Inglaterra hace poco, ¿no? A principios del siglo pasado, todavía habían reglas contra la brujería, pero en fin, agradecemos a todos su compañía en este tema principal. Luisette, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un placer tenerte por acá. Agradecemos a toda su compañía y dejamos hasta acá el tema principal. Ahora vamos a pasar con la sección de películas relacionadas con el tema.
Twins Are Evil, 1971. Una secta religiosa dirigida por Gustav Weil caza a todas las mujeres sospechosas de brujería, matando a varias víctimas inocentes. La joven Katy, sobrina de Gustav, se involucra en el culto diabólico y se convertirá en un instrumento de justicia de la religión. The Devonsville Terror, 1983. El Dr. Worley investiga la maldición de una bruja de 300 años en la ciudad de Devonsville. 3 mujeres liberadas y asertivas se mudan a una ciudad, lo que enfurece a los padres de la ciudad, fanáticos y dominados por los hombres. Una de las mujeres es una reencarnación de la bruja que procede a vengarse de los varones del pueblo. Aquelarre, 1984. En la Navarra del siglo XVII, Lord Fermain ha iniciado una caza de brujas. Los aldeanos son arrestados y torturados para obtener confesiones. Fermín en realidad está usando este horror para empañar a Unai, un granjero que se opone a su gobierno tiránico. The Crucible, 1996. Una residente de Salem intenta inculpar a la esposa de su examante por ser una bruja en medio de los juicios de brujería de 1692. Dangerous Beauty, 1998. Una cortesana veneciana se convierte en una heroína para su ciudad, pero más tarde se convierte en el objetivo de la Inquisición de la Iglesia por brujería. The Last Witch Hunter, 2015. El último cazador de brujas es la última barrera entre la humanidad y las fuerzas combinadas de las más terribles brujas de la historia. Devil's Bride, 2016. Anna tiene 16 años y vive en un pueblo donde las mujeres son acusadas de brujería. Se basa en la casa de brujas de Alan, Finlandia del siglo XVII. Luna Nera, 2020. En la Italia del siglo XVII, una partera adolescente acusada de brujería debe de elegir entre cumplir su poderoso destino y un amor. The Reckoning, 2020. Evelyn, una joven viuda perseguida por el reciente suicidio de su marido Joseph, es acusada falsamente de brujería por su casero cuando rechaza sus avances. Hola, ¿cómo están? Últimamente este clima frío y lluvioso me inspira a entrar en conflicto con mi alma tortuosa y desolada, simplemente por el gusto de automutilarme el corazón. ¡Oh dolor! La gran purificadora del espíritu intranquilo. Y para aquellos que se sienten de la misma manera, va la recomendación de esta semana, del 2004 y producida por Aniplex, la misma productora de Demon Slayer. Les traemos The Portrait de Petite Cosette, o en español, El retrato de la pequeña Cosette. Nos cuenta la historia del joven estudiante de arte llamado Eddie, que mientras trabajaba en una tienda de antigüedades, se topa con una serie de objetos del siglo XVIII pertenecientes originalmente a la familia Auberge, asesinada a traición por un capricho egoísta. Y como no estamos hablando de simples recuerdos de una era pasada, dichos objetos están malditos con el espíritu vengativo de la bella Cosette de Auberge. El retrato de la pequeña Cosette es una serie de 3 ovas de una duración de 37 minutos cada una, donde los escenarios oníricos, sofocantes y perturbadores son el principal recurso para el desarrollo de esta terrorífica historia gótica, donde el desenfreno de las emociones juega un papel importante en dar sentido a nuestra propia existencia. Todo en una experiencia artística que nos da la sensación de fútil fragilidad humana, llena además de referencias y simbolismos que exigirán un cierto grado de concentración al público. En mi opinión personal, este anime es el acompañante ideal después de haber leído, con deleite claro está, el cuento del retrato oval de Edgar Allan Poe. Bueno, disculpen queridos seguidores a obligarlos a cortarse las venas con galletas soda, pero si quieren explorar su lado triste y frío de su propio corazón, esta animación gótica es genial para hacerlo. Nos vemos, hasta la próxima, si todavía no me odian lo suficiente. Amigos,
Les tengo una pregunta. ¿Saben cuál es considerada la primera película del género pietaje encontrado? Les voy a dar unos minutos para pensarlo. Hagan de cuenta que su vida depende de ello. Si follan, hoy tabla. Ok, se acabó el tiempo. Si pensaron en Holocausto Caníbal, El proyecto de la Bruja de Blair o La Última Transmisión, ¡tache! El honor corresponde a UFO Abduction, mejor conocida como The McPherson Tape. ¿No les suena conocida? Déjenme platicarles sobre ella. En 1989, 10 años antes de The Blair Witch Project, un joven cineasta llamado Dean Aliotto consiguió $6,500 de presupuesto, tomó su videocámara y grabó en una sola toma UFO Abduction, película con 66 minutos de duración, donde veíamos a la familia Van His festejar el cumpleaños de la pequeña Michelle, para desaparecer luego de un aterrador encuentro con extraterrestres. La película se perdió hasta que alguien hizo pasar el video como una grabación real y se volvió popular entre los aficionados a los ovnis. Dean Aliotto aclaró que solo era una cinta y que de hecho él actúa para poder manejar la videocámara. El revuelo sirvió para que Aliotto fuera contratado por la extinta cadena de cable United Paramount Network, UPN, y aprovechando así como que Aliotto dijo: pues hagamos un remake de mi película. ¿Listo el muchachón, verdad? Alien Abduction, Incident in Lake County. La historia es básicamente la misma del original, pero con cambios como el apellido de la familia, de Manhattan a McPherson. La trama se desarrolla en 1997 y no en 1983, celebran el Día de Gracias en vez de un cumpleaños, y claro, con más presupuesto, más marcianos y más ataques aterradores. La transmisión tuvo un efecto Guerra de los Mundos, es decir, muchos pensaron que era un video real, y es que la tensión, el pánico de los actores y algunas escenas perturbadoras se veían tan reales que asustaron a la audiencia, un servidor entre ellos. ¿Me dio un miedo? ¡Ay, mamacita! De hecho, varias teorías conspirativas aseguran que la grabación original es real, y el remake de UPN solo sirvió para desacreditarla y quitarle credibilidad. Ya sea su versión original o el remake, The McPherson Tape es entretenida. Quizá el proyecto de la Bruja de Blair inició el boom del found footage, pero esta cinta de extraterrestres merece reconocimiento. ¡Descúbranla antes de que se los lleven los marcianos! Gracias por su atención, amigos de Horror Hazard. Sigan horrorizados. La agonía de las últimas décadas ha desatado la ira entre los venecianos. Para frenar la invasión, algunos se han organizado, dando rienda suelta a su instinto de supervivencia. Nuestros protagonistas, un sencillo grupo de turistas españoles, viajan a Venecia con la intención de divertirse, ajenos a los problemas que les rodean. Allí se verán obligados a luchar por salvar sus propias vidas. Os voy a explicar lo que va a pasar. ¡Hola, esta noche nos vamos a disfrazar. Luego vamos a salir a tomarnos unos tequilas. Y luego vamos a bailar hasta que nos tengan que llevar en brazos a la cama. Ustedes son los culpables. Vamos a comernos Venecia. Puto viaje. Fuck your rules. Llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos su compañía. Anuncios importantes, y es que estén atentos a todas nuestras redes sociales, porque vamos a estar realizando bastantes rifas de premieres que se acercan próximamente de películas muy esperadas. También estén atentos porque vamos a estar anunciando próximamente la fecha del próximo Entre Crónicas y Penumbras, aquel programa que se dedica 100% al área paranormal. Nos vemos la próxima semana y recuerden: